Muchas gracias a todos. Primero agradecer en nombre de nuestra directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, la invitación que han realizado, las gestiones por parte de la licenciada Gloria y la licenciada Sandra para poder estar acompañándolos aquí. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Ok, como tal, en esta sesión les voy a explicar un poco de nuestra experiencia en la implementación del repositorio de tesis de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información y cómo nos ha llevado hacia la preservación digital. Uno de los objetivos principales por los cuales implementamos este repositorio es comenzar los procesos de preservación digital en forma. ¿Pueden darle clic en medio a ver si cambia? Ya. Ok, como tal, el repositorio de tesis de la DGBSDI es la principal fuente de información de nuestro repositorio institucional. Actualmente tenemos más de 600,000 tesis publicadas en el repositorio. Nuestro repositorio institucional es la entidad que conjunta toda la información y producción institucional, no solamente las tesis, sino también las revistas y libros en acceso abierto que se producen en nuestra entidad académica. El propósito del repositorio obviamente siempre ha sido aumentar la visibilidad e impacto de la producción institucional y sobre todo la producción e impacto en este caso de las tesis y trabajos que se generan para la graduación de nuestra comunidad académica. Y para empezar, quisiera leer textualmente estos conceptos sobre preservación digital que son muy importantes y es con lo que vamos a empezar. Entonces, para nosotros la preservación digital son los procesos a que se recurre con objeto de conservar la información y cualquier otro tipo de patrimonio existente en forma digital. No se puede decir que se ha preservado objetos digitales si se ha perdido el acceso a ellos. La preservación consiste en mantener la capacidad de presentar los elementos esenciales de los objetos auténticos. La preservación digital debe hacer frente a los peligros que pueden amenazar a cualquiera de los elementos del objeto digital, material lógico, conceptual y esencial. Aquí hay unos puntos claves que hay que mencionar y el punto clave que me interesa mencionar es el facilitar el acceso a la información. Hay un punto en el que siempre he escuchado en las bibliotecas y es que somos guardianes o resguardamos la información. No estamos resguardando ni guardando la información, debemos ser facilitadores de esta información. Debemos de incrementar los mecanismos para que los usuarios puedan consultar la información de forma abierta y democrática. Es decir, la producción institucional en nuestras entidades académicas se produce con recursos públicos de forma general. En nuestro caso, la mayor parte de los recursos vienen del gobierno federal y como iniciativa del gobierno federal, toda publicación que use recursos públicos debe de ser publicada bajo acceso abierto. En este caso, un ejemplo son las tesis, que es parte de la producción institucional, pero obviamente aquí los derechos pertenecen a los alumnos. Nosotros no tenemos los derechos sobre la producción de estas autorías, solamente tenemos el permiso para que la información pueda ser difundida a través del repositorio o nuestros catálogos. Pero sí tenemos una gran cantidad de información que es producida con recursos públicos, como son los libros, revistas y artículos de investigación que se encuentran en estas revistas académicas. Y bueno, uno de los retos para nuestro repositorio es ese, o por qué iniciamos con el repositorio, fue el hacer la preservación digital, porque tenemos muchas carencias cuando inicia el repositorio y una de las principales carencias es el acceso a esta información. Nosotros tenemos el repositorio originalmente en un catálogo de Aleph, es decir, el catálogo de bibliotecas OPAC, que por lo regular solamente se puede consultar de forma local en las computadoras de consulta que existen en cada una de las bibliotecas y el acceso obviamente es muy bajo. Entonces, al nosotros comenzar con el repositorio, la primera idea es liberar el acceso de todas estas revistas a todo Internet. ¿Por qué? Porque cuando las tesis están almacenadas en el catálogo PAC, pues están privadas de la visibilidad que se tiene en Google, ¿no? Sabemos que Google es
el mayor vigía de todos nosotros y de todo lo que es publicado en Internet, salvo que nosotros lo bloqueemos de alguna forma. Y en el caso de los catálogos OPAC, pues tiene un bloqueo para que la información no sea indizada, no hay enlaces persistentes a la información, es decir, no hay enlaces que me lleven nuevamente al recurso de información y a la descripción de este recurso de información como parte de las tecnologías de Internet. Y el repositorio nos brindó esa facilidad de acceder a la información e incrementar el uso de estas tesis. Hemos tenido una doble vertiente en este caso porque sí hemos visto el incremento de accesos a las tesis en nuestro repositorio, tal es así que algunos alumnos ya no quieren que estén las tesis en el repositorio por cuestiones de protección de datos personales principalmente. Es decir, ellos se dan cuenta de que buscan en Google su nombre y lo primero que aparece es la tesis publicada en la universidad. Pues eso es un gran aliciente para nosotros porque sabemos que la información ya es visible. Es decir, cuando el usuario busca su nombre, uno de los primeros resultados que le aparece es su tesis publicada en la Universidad Nacional Autónoma de México, los recursos están siendo visibles sin que el usuario tenga que llegar a un equipo de consulta en la biblioteca. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos, aumentar la visibilidad, y así es como comienza nuestra tarea de preservación con el repositorio. Pero este no es el único reto y desafío. Otra vez se quedó atorado. ¿Pueden darle a la siguiente, por favor? Porque creo que no cambia de aquí. Una antes, por favor. Entonces, el siguiente paso para nosotros es ya enfocarnos hacia la preservación digital. Y para llegar a ese punto, elegimos el modelo ICE. Tal vez muchos hayamos oído hablar de este modelo para la preservación digital, pero este es un modelo conceptual que podemos aplicarlo de diferentes maneras, porque nos dice qué es lo que debemos aplicar para la preservación digital, pero no cómo lo vamos a aplicar hacia la preservación digital. Nos da muchas de las pautas necesarias que necesitamos en la preservación digital, y los principales elementos que enuncia el modelo ICE son los actores alrededor de la preservación digital. Por una parte tenemos el productor de información, que es la persona que se va a encargar de ingresar la información a nuestro sistema de archivo. En este caso, para nosotros, nuestros productores de información son los propios alumnos. Nosotros tenemos sistemas de autodepósito donde debemos de vigilar o hacer una precatalogación, donde el usuario llena formularios para que se cree un registro bibliográfico previo, que después debe de ser analizado en la parte de ingesta que nos muestra el modelo ICE. La parte de ingesta es el proceso donde ya entra nuestro personal a verificar qué es lo que está enviando el alumno para poder pasar al área de archivo. El área de archivo en el modelo ICE es todo este conjunto de información al cual ya le vamos a aplicar las diferentes políticas de preservación, resguardo, verificación de integridad, aplicación de metadatos para el principal objetivo, la recuperación de información, es decir, preservar no es este elemento de guardar o crear copias de seguridad. Preservar va más allá. El principal elemento de la preservación es hacer accesible la información a largo plazo. Que todo lo que esté ahí almacenado le sirva a un consumidor, una comunidad objetivo. Es decir, ¿para quién estoy preservando? Estoy preservando para algo. Y uno de los principales elementos para preservar es definir una comunidad objetivo. ¿Quién va a consumir mi información? No solamente es preservar, porque creo, cambiamos otra vez, por la idea, este sí tiene un número más alto, atrás por favor, se cambió de aquí, ahora sí está cambiando. Por la idea de resguardar la información o que no se pierda esta información. Debemos de preservar para hacer accesible esta información y liberarla a un público objetivo. Otro de los actores que forman parte de mi modelo ICE es la parte de la gestión o la administración, que se va a encargar de todos los elementos desde que entra la ingesta de información hasta que se consume mi información en mi área de archivo. Y sobre todo lo más importante, lo que está hasta arriba, el plan de preservación digital, que quizá es lo más difícil de definir en un elemento de preservación o cuando queremos hacer preservación. ¿Por qué? Porque necesitamos a gente involucrada desde que inicia el proceso de ingesta
desde que entra al área de archivo, que va a realizar las tareas adicionales, tanto tecnológicas como de curaduría de metadatos, sobre lo que estamos archivando, hasta que llega a mi productor final. Es decir, debemos de tener un plan de trabajo desde que ingresa hasta que sale la información y es consultada por el usuario final. La preservación no es guardar nuevamente, es hacer accesible la información a largo plazo. Asegurar que lo que yo estoy poniendo a disposición en mi archivo se pueda consultar, recuperar y verificar. Y para este propósito, nosotros elegimos como herramienta tecnológica de apoyo para la preservación digital DSpace. ¿Por qué DSpace? Porque DSpace se alinea mucho a los elementos de preservación digital que nos enuncia el modelo ICE. Es decir, el modelo ICE nos define el cómo vamos a hacer las cosas y uno ya, bueno, qué debemos de hacer y el cómo lo vamos a hacer, vamos a ver DSpace. DSpace nos va a ayudar un poco a ese cómo. ¿Cómo vamos a hacer los procesos de ingesta? Ya los tiene definidos DSpace. ¿Cómo vamos a poner a disposición la información por parte del usuario? Ya lo tiene definido DSpace. ¿Cómo vamos a hacer la administración de mi archivo? También lo tiene definido DSpace. Y sobre todo tiene definida esta parte general de archivado de la información, de integrar todos los elementos en un conjunto de información único donde se tengan metadatos descriptivos de los recursos que nosotros estamos subiendo, hablando de recursos, libros, tesis, revistas, artículos de investigación y sobre los activos digitales que estamos almacenando de ellos. Es decir, el activo digital como tal es ese archivo que nosotros estamos almacenando, el cual también debe tener un conjunto de metadatos para lograr la preservación. Entonces, en la preservación está involucrada mucho la parte de los metadatos y la descripción, tanto del recurso como de los activos digitales. Y empezando un poco, antes de que existiera el repositorio, en la universidad ya nos habíamos preocupado por la parte de preservación digital. Y esa preocupación viene en uno de los primeros elementos que quizá veamos en la preservación digital, transformar un objeto físico a una representación digital del mismo. Es decir, transformar estos documentos en texto tangibles a documentos en texto virtuales. Y ese primer proceso de digitalización lo llevamos a cabo desde 2001. Es decir, llevamos más de 20 años digitalizando información de tesis para ponerla a disposición de toda la comunidad, tanto la comunidad universitaria como toda la comunidad que pueda visitarnos a través de una conexión a internet. Es decir, liberar ese conocimiento, no resguardarlo solamente en los estantes, no ponerlo solamente en estantes. Actualmente ya no recibimos tesis impresas en la biblioteca central, solo se hace un proceso de autodepósito de los recursos digitales y publicamos los recursos digitales, pero ya no almacenamos objetos físicos. Todo se muestra a través de recursos digitales en el catálogo TESIUNAM. Entonces, este proceso de digitalización en TESIUNAM se está haciendo desde 2001. Actualmente quedan cerca de 12,000 recursos, 12,000 tesis que aún faltan procesar. Pero obviamente todo esto ha conllevado una serie de recursos y erogación de dinero año con año desde 2001. Pero bueno, llevamos un avance significativo y lo principal aquí en la digitalización también es mantener estándares para la digitalización. No solamente es el proceso de escanear mi documento, enviarlo y archivarlo. También hay que hacer procesos estandarizados para la digitalización, elegir los formatos adecuados que persistan a largo plazo. En este caso, quizá todos sabrán que la información está guardada en PDF general, pero ¿sabían que existe un PDF destinado a la preservación digital? ¿Que existe un PDF para el propósito de archivado? Este PDF es conocido como PDF diagonal A y todos los sistemas o programas que se encargan de generar PDFs pueden generar estos archivos. Estos archivos, la única característica diferente que tienen es que incrustan toda la información necesaria para que el documento pueda ser leído en un futuro, es decir, como fuentes que por lo regular están en el sistema operativo, las ponen embebidas dentro del archivo para que en un futuro yo no dependa de enlaces adicionales para poder abrir mi archivo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que el archivo sea accesible a largo plazo.
Y si a largo plazo yo dependo de elementos adicionales para poder abrir mi archivo, pues me voy poniendo obstáculos. También otro de los requerimientos cuando nosotros estamos haciendo la digitalización de forma inicial es esta: seleccionar formatos principalmente abiertos y muy comunes. Es decir, si nosotros estamos seleccionando formatos que nos requieran un programa que tiene una licencia, pues no vamos a hacer una preservación digital óptima. Es decir, estamos guardando el objeto digital, pero para que pueda ser abierto este archivo, pues necesito un software que me requiere una licencia para poder abrirlo. Y probablemente esa licencia solamente era válida en un año y el siguiente año el archivo ya no es compatible. Entonces hay que hacer una vigilancia de cómo estamos almacenando la información y cómo vamos a hacer el proceso de digitalización. En el caso de los textos, tal vez sea lo más factible trabajar en PDF-A, pero si nosotros podemos almacenar el archivo fuente original, sería lo ideal, porque el archivo fuente original podría transformarse en otras versiones. Recordemos que el PDF es un archivo generado para la impresión principalmente. El objetivo principal del PDF-A o del PDF en general es la impresión digital. No es el almacenamiento de la información pura o la transformación de la misma. Por eso han surgido estándares o, bueno, elementos de guardar texto en XML, ¿no? Iniciativas como utilizar JATS para marcar artículos de investigación como Cielo, que también es aplicable a libros y otros casos. Y después tenemos la parte de la migración de formatos y obsolescencia tecnológica. Esto es algo que nos ocurrió con los procesos de migración en TESIUNAM. ¿Por qué? Porque como les comento, los procesos vienen desde 2001, pero cuando empezaron en 2001 no se preocuparon precisamente por guardar los PDFs con elementos de preservación, no había una extracción siquiera de la capa de OCR. Entonces, cuando nosotros retomamos el proceso de preservación digital, con el caso de DSpace, comenzamos a hacer una extracción de estos formatos y almacenarlos en el formato adecuado, con un PDF-A, con una capa de reconocimiento óptico de caracteres para que la información pudiera ser recuperada más adelante. Y la parte más importante que les comenté, la parte de los metadatos de preservación. Nuestro catálogo de tesis y los objetos digitales vivían separados originalmente. Como todos sabemos, los catálogos no están diseñados para almacenar objetos digitales. Están diseñados para hacer la descripción bibliográfica de los objetos o recursos como tal. Entonces, nosotros por un lado tenemos un catálogo que se encarga del proceso de descripción bibliográfica con etiquetas MARC en Aleph, y por otro lado tenemos un servidor web con todos los objetos digitales de las tesis. Entonces, tenemos dos sistemas de información diferente para presentar la información de las tesis. Aquí la idea es unificar en un solo sistema de información, unir los metadatos descriptivos, unir el objeto digital y comenzar a agregar metadatos de preservación. Los metadatos de preservación van ligados específicamente a los objetos digitales que estoy almacenando en mi repositorio, principalmente con elementos de qué tipo de archivo está subiendo, cuál es el nombre del archivo, cómo puedes abrir el archivo, una suma de verificación, es decir, un elemento, un identificador que me ayude a verificar que el archivo mantenga su integridad a lo largo del tiempo, que yo pueda seguir observando el mismo archivo y debo de estarlo vigilando. No solamente se trata de almacenar el archivo, sino de estar haciendo una vigilancia continua sobre qué es lo que está pasando con mi archivo digital. Si hubo una corrupción, obviamente ahí debo de tener mi plan de respaldo, ahora sí, para, en caso de una contingencia, restaurar la información a su forma íntegra. Pero debo de tener formas de verificar esa integridad, hacer suma de verificación de lo que yo estoy almacenando. Pero sobre todo, almacenar esto, porque ¿cómo voy a saber que la información es correcta si no, yo no estoy almacenando información sobre los archivos? Estoy almacenando información solamente sobre el recurso. Hasta ahorita todos almacenamos información de descripción bibliográfica de mi recurso. No almacenamos información sobre los archivos que componen ese recurso, porque una tesis puede estar compuesta de un PDF, pero también de elementos adicionales o material complementario. Tenemos tesis de música de la Facultad de Artes y Diseño
que el documento textual solamente es una presentación, ya sea de las partituras, las notas, la música, que es un archivo de video, etcétera, que también está siendo almacenado. Y solo estamos haciendo una descripción de que alguien subió la tesis, el título de mi tesis es, los autores son, mi asesor es, se graduó en tal escuela o facultad, pero estamos dejando de lado qué está pasando con los archivos. Y estos archivos también deben de tener una descripción para poder recuperarla en un futuro y saber cómo vamos a poder trabajar con estos archivos. Porque recordemos que para los sistemas informáticos los archivos son unos y ceros. Es una representación de unos y ceros. Y esa representación de unos y ceros nosotros también debemos de describirla. Este conjunto de unos y ceros, ¿qué es? Este conjunto de unos y ceros es un archivo PDF que en el 2024 se abre con Acrobat Reader o con un navegador web o con estas aplicaciones en este preciso año. ¿Qué va a pasar en 10 años a futuro? ¿Sabemos si Acrobat va a seguir siendo la aplicación con la que podemos abrir los PDFs? No. Pero si nosotros estamos almacenando información y activos digitales, debemos dejar una descripción de qué está pasando con ellos, hacer la vigilancia tecnológica de los mismos para hacer las actualizaciones. Pero si no tenemos los metadatos que nos están describiendo el archivo, ¿cómo lo vamos a hacer? Si solamente estamos almacenando los archivos, estamos haciendo un almacén, no estamos teniendo cuidado de agregar elementos de preservación, y uno de esos elementos de preservación principales son los metadatos, a las cuales también tal vez en la parte de nosotros que trabajamos día a día estemos muy acostumbrados. Y en esa parte nos ayuda mucho DSpace, porque DSpace en cuanto nosotros comenzamos a cargar archivo, comienza a agregar parte de estos metadatos de preservación. Identifica actualmente cuál es el formato de archivo que estamos subiendo, si es una aplicación común, agrega sumas de verificación y agrega herramientas de verificación de integridad de los activos digitales que nosotros tenemos en nuestro repositorio. Pero obviamente hay que hacer una vigilancia continua. No se queda en estar almacenado y estar descrito. Esta es metadatos, otra parte de los problemas que tenemos. Es más texto, pero ya lo expliqué en general. Después tenemos otro elemento que se debe de considerar en la preservación digital como parte del acceso a la información, y esta es la interoperabilidad entre sistemas de información o la colaboración entre sistemas, entidades, instituciones, escuelas, facultades. En este caso, otra de las grandes ventajas que solucionamos con DSpace es que DSpace cuenta con un protocolo de intercambio de información llamado OAIPMH, que funciona de forma bidireccional. En este caso, DSpace pone a servicio de todos la información que está registrada en el catálogo para que pueda ser consultada por otras entidades que también utilizan el modelo OAIS o otros sistemas de información que utilizan el modelo OAIPMH. Aquí la idea es colaborar con la información que yo tengo, porque uno de los principios de los metadatos es el intercambio de información y el reuso de la información. Es decir, para que yo tenga metadatos, uno de los elementos es la búsqueda y recuperación por parte del usuario final. Y otro de los elementos es el intercambio de la información. Yo tengo y utilizo estándares para describir las cosas. Esos estándares son utilizados por una comunidad muy grande de usuarios. Entonces, si nosotros utilizamos estándares comunes para la comunicación y descripción de las cosas, ahora necesitamos estándares para el intercambio de esa información. Y uno de esos estándares lo provee DSpace. Entonces, por un lado, nosotros podemos ofrecer la información y por otro lado, podemos recolectar la información de otros sistemas de información. Entonces, DSpace también permite hacer esas dos cosas. Y, por ejemplo, podemos tener en el caso de nosotros, tenemos el repositorio institucional. Sí, alguien ahí todavía. Nosotros ofrecemos a través del No, protocolo ya les AIPMH dijiste. todo lo que No, tenemos ya en me voy. el repositorio Decirles que ya institucional, no van. cosecha todo lo que tenemos en tesis y también cosecha lo de otras entidades como es la Dirección General de Publicaciones, que se encarga de los libros y revistas. En el caso de los libros también se encuentra en un repositorio de DSpace y en el caso de las revistas ellos utilizan OJS. Pero el OJS también tiene el protocolo AIPMH
para la consulta y recolección de información por parte de un repositorio centralizado. Y después tenemos, en este caso tal vez solo retos que no hemos solventado por completo, y uno de ellos es la sostenibilidad financiera. La preservación digital a largo plazo que requiere financiamiento continuo para la actualización de tecnologías, mantenimiento de infraestructura y capacitación del personal. Es decir, la preservación es muy costosa, porque la preservación no solamente es almacenar, no solamente es resguardar la información. Para la preservación hay involucrados muchos elementos, y uno de los principales elementos es el factor humano, personal humano con las capacidades o conocimientos sobre la preservación. ¿Cómo se va a hacer la ingesta de información a mi sistema? ¿Quién se va a encargar de la parte tecnológica? ¿Quién se va a encargar de la parte de la descripción de los metadatos? ¿Quién se va a encargar de la vigilancia de los archivos y la migración de los archivos? Es decir, hay que definir muchas personas para este proceso. Si en 10 años o en 5 años el formato de PDF ya no es accesible o no es el método principal para visualizar texto en un sistema de información, tengo que hacer una migración. ¿Qué va a pasar si actualmente yo tengo más de 500,000 de tesis en el catálogo de TESIUNAM? ¿Cuánto tiempo me va a llevar transformar esa información? ¿Cuántos recursos voy a destinar a ese propósito? Entonces, hay que tener muy bien definido este proceso de que siempre vamos a tener un financiamiento y cualquier elemento para la preservación digital va a ser costoso, porque requiere muchos pasos desde que ingresa la información hasta que sale la información. Otro punto principal aquí es la gestión de los derechos de acceso. No podemos preservar todo. También hay que ser conscientes de que no todo se puede preservar. Y uno de los principales elementos para la preservación es que probablemente yo no tenga el derecho de preservación o digitalización de lo que yo quiero almacenar. En este caso es un caso muy claro que es el caso de las tesis que nosotros estamos almacenando. Nosotros necesitamos un permiso por parte del alumno para poder presentar la tesis en el repositorio. Inicialmente este permiso solo era un sello en la tesis, donde el alumno decía yo autorizo. Después fue en la parte del autodepósito una constancia donde también le decimos al alumno que va a autorizar la divulgación de la información. Y hoy en día tenemos un problema nuevo. Hoy en día el alumno ya nos debe de firmar autógrafamente que la tesis va a ser publicada en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons by NCND 4.0, dar la especificación de qué significa esa licencia, de por qué va a publicar en esa licencia. ¿Por qué? Porque el material no es nuestro, el material es del alumno. Y el alumno debe de estar de acuerdo en este proceso. Y viene un punto adicional sobre esto, la parte de proteger también la propiedad intelectual de lo que se está presentando, publicando en el repositorio, es decir, la verificación de coincidencias, evitar el posible plagio de lo que nosotros estamos publicando. Debemos de poner pasos alternativos para que una tesis no sea publicada de forma directa. Debe de haber una vigilancia también de este proceso, vigilancia de la integridad académica de lo que está haciendo el alumno al momento de subir una tesis al repositorio. Verificar que no haya copiado texto sin poner las referencias adecuadas. Entonces, hay que hacer este proceso también porque es parte de la publicación, porque nosotros actualmente tenemos muchos problemas, tenemos noticias generales sobre posibles plagios que han salido en la UNAM, porque en ese entonces no existían las herramientas que hoy utilizamos. Es decir, no existían esas herramientas para verificación de coincidencias en los documentos escritos que recibían los propios asesores. No es tan fácil que el asesor verifique o se sepa toda la literatura que ya está escrita, ¿no? No tiene en la cabeza, es que este documento es de este lado. Es imposible que una persona sepa qué es lo que está en todos lados. Las herramientas de verificación de coincidencias nos ayudan mucho en este proceso, pero recordemos que también dependen de bases de datos y elementos que también son cuantitativos y que son finitos, es decir, tampoco tienen toda la información que se ha publicado en Internet o se ha publicado en todos los recursos por suscripción, por ejemplo. Pero bueno, debemos de ir asegurando poco a poco que lo que publiquemos no tenga problemas sobre licencias o derechos de autor y que
quien nos está otorgando, quien está subiendo, nos esté otorgando esos derechos al menos de difusión. Y finalmente en este proceso viene la parte de las políticas de preservación. Y es que hay que definir y actualizar políticas claras sobre qué materiales deben de preservarse, cómo hacerlo y por cuánto tiempo. Desarrollar un plan de preservación que contemple tanto los aspectos técnicos como legales y que sea revisado y actualizado periódicamente. Este es uno de los problemas principales y tal vez el más complicado, porque no es un problema técnico, sino es un problema de poner de acuerdo a toda la entidad académica, a todas las escuelas y facultades sobre cómo van a ser estos procesos de revisión y actualización y de preservación. En nuestro caso, estamos divididos de alguna forma, nosotros somos la entidad que concentra la información, sí, pero cada escuela y facultad tiene sus propios lineamientos políticas específicas. Entonces, hay que todos alinearlos a una formación general y esta es la idea de un plan de preservación general. ¿Qué es el plan de preservación? Déjenme lo leo textualmente. Es un conjunto de estrategias, políticas y acciones, así como las herramientas que pueden ser principios, estándares, reglas, normas, procedimientos, recomendaciones y buenas prácticas, utilizadas para implementarlas con recursos organizacionales, financieros, informáticos, recursos humanos calificados y que han sido adoptadas por una organización para mantener a largo plazo los componentes digitales y su información contenida con el fin de reproducir indefinidamente documentos digitales confiables, exactos y auténticos, los cuales deben de seguir siendo accesibles y utilizables a lo largo del tiempo y de los cambios tecnológicos. Esta es una definición dada por el maestro Juan Buchás, que también es de la UNAM, y que está dentro del grupo de preservación digital de nuestra universidad. Y bueno, como tal, este es el conjunto de información que tenemos del repositorio. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo está nuestro repositorio actualmente, o cuáles son las ventajas, o una de las principales ventajas que hemos tenido al iniciar este proceso hacia la preservación digital. Y una de esas principales ventajas es la capacidad que tiene DSpace, además, de indizar el texto completo. Es decir, por una parte nosotros hacemos una descripción bibliográfica del recurso, pero DSpace tiene la capacidad de indizar todo el contenido que nosotros estamos subiendo, siempre y cuando el contenido esté adecuado. Entonces, si recuerdan, la primera etapa fue la parte de digitalización, después hicimos una parte de transformación de los recursos para estandarizar un poco. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Hacer la búsqueda de tesis en texto completo. Que nosotros pudiéramos buscar información más allá de lo que nosotros describimos inicialmente. Que el usuario pudiera encontrar información dentro del contenido de lo que nosotros estamos almacenando en nuestro repositorio. Entonces, por un lado, tenemos toda la parte de la descripción bibliográfica, tenemos el descubridor de información que actúa con los metadatos que nosotros ya agregamos. Y por otro lado, tenemos la búsqueda en texto completo. Cuando nosotros realizamos una búsqueda en texto completo, podemos encontrar incidencias de resultados de acuerdo a lo que describimos o incidencias dentro del texto completo. Entonces, en este caso, la búsqueda que se realizó fue del doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, que fue nuestro antiguo director de bibliotecas, y aparecieron textos. No todos los textos o las tesis que aparecieron ahí las asesoró él o fueron de su autoría. En muchos casos, él aparece solamente en las referencias bibliográficas. Y es para lo que ha servido tal vez de alguna forma como un efecto secundario la búsqueda en texto completo, es buscar incidencias de citación. Muchas veces los investigadores en nuestra entidad académica buscan si los han citado alumnos en tesis. Entonces, nosotros no capturamos información de la citación de cada una de las tesis, nosotros solamente capturamos la descripción general del documento, una descripción bibliográfica general del documento, pero en este caso se encontró una referencia bibliográfica con ayuda de la búsqueda en tesis en texto completo que proporciona el repositorio de tesis en formato en DSpace. En este caso,
si vemos bien, también se trata de una tesis digitalizada. No es una tesis que haya nacido digitalmente, es una imagen con una extracción de OSR para que esta extracción pudiera ser indizada en texto completo y hacer la recuperación de información a futuro. Entonces, en este caso tenemos una integración transparente en el repositorio de tesis de GBSI, permitiendo la búsqueda general de metadatos, así como en el contenido del texto completo, búsqueda por frase y operadores lógicos, una búsqueda avanzada y, claro, el refinamiento por el descubridor de información. Tenemos actualmente cerca de 439,000 tesis procesadas en texto completo. Como les comenté, son más de 600,000, faltan 12,000, pero ya se digitalizaron, ahora viene el proceso de agregar esas tesis al repositorio, o sea, no es lo mismo que ya estén digitalizadas a que estén descritas. Entonces hay que generar los archivos, hay que subirlos a la parte correspondiente y entonces sí, minimizar el número de elementos que nos falta por integrar en búsqueda en texto completo. También hacemos una integración del material complementario. Sabemos que las tesis no solamente están conformadas por el texto en formato PDF, sino que también vienen archivos de música, video, esquemas, y otro tipo de documentos que no son un documento textual, pero que formaron parte de los elementos de graduación del alumno, graduación o titulación. Y tenemos la creación de paquetes unificados de información con los metadatos descriptivos y los activos digitales. Como les comenté antes, vivían separados, ahora todo está en paquetes unificados de información. El paquete unificado de información corresponde solamente a una tesis. Entonces, una sola tesis tiene los elementos descriptivos de ella misma y los elementos descriptivos de los activos digitales para poder hacer después la restauración o migración a otro sistema de información o después hacer la migración de los activos digitales. Tenemos posibilidad de generar paquetes de información para preservación específicamente gracias a DSpace y generación de miniaturas de las portadas de las tesis. Entonces, esto es lo que almacenamos actualmente de toda una tesis. Esta es una tesis que está compuesta por el texto completo. Almacenamos también la marcación original en formato MARC, el .mrc, por si en el proceso de conversión de MARC a Dublin Core, que es lo que utiliza DSpace, hubo ausencia de metadatos y hubo algún metadato que no consideramos. Entonces, almacenamos también el formato MARC y todos los archivos complementarios que sean parte de la tesis. Entonces, todo esto es un recurso digital, un ítem en DSpace que es la tesis, que está compuesta por más de un activo digital, un archivo MRC, un documento en texto completo y los archivos de música. Todos esos archivos también tienen su descripción de metadatos para la preservación digital a largo plazo. Y bueno, esta es parte de la tarea que hicimos de integrar toda la parte de la digitalización. Teníamos documentos que vivían en archivos separados. Teníamos por una parte divididos en capítulos, tuvimos que conjuntar los capítulos en un solo archivo PDF para que la indización en texto completa fuera mejor. Entonces, esto fue todo el proceso que hicimos, descargar los activos digitales de donde estaban originalmente, hacer la conversión, estandarizar el formato de OSR, generar archivos PDF-A para la preservación e integrar los metadatos en un solo punto de referencia que es mi repositorio en DSpace. ¿Qué es lo que nos resta también a nosotros? Incluir otras comunidades. El catálogo de TESIUNAM no es el único recurso que tenemos con publicaciones en acceso abierto. También tenemos lo que es el fondo antiguo, tenemos Mapamex y tenemos Multimedia UNAM. Lo siguiente es integrar estos 3 catálogos que también se encuentran disponibles en Aleph con recursos digitales en el repositorio para aumentar la visibilidad y sobre todo el acceso a la información. Seguir facilitando el acceso a la información para todos los usuarios. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que haya sido un poco claro. Si no fue poco claro, por favor, preguntas, todo, estoy aquí. Muchas gracias.